una vez más a Punto y Coma, como todos los días. Ya saben que los esperamos de 1 a 2 de la tarde. Y hoy el tema: la falta de dinero no tendría por qué ser una limitación para el acceso a la justicia. Y ante esta situación es necesario crear esta conciencia de que sí se puede tener justicia en México, aun cuando existe la falta de recursos. Por muy difícil que suene, hoy vamos a platicar sobre este tema en Punto y Coma. Si les interesa, no se despeguen. Bienvenidos. El acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la toma de decisiones. Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas es el organismo internacional encargado de asegurar el acceso a la justicia, que debe ser imparcial y no discriminatoria. Uno de los principales obstáculos para el acceso a la justicia es el costo de la representación y el asesoramiento jurídico. Es por ello que las Naciones Unidas consideran a los programas de asistencia letrada como un componente central de las estrategias para mejorar el acceso a la justicia. Bienvenidos a Punto y Coma, mi nombre es Paola Berquet, ya nos conocemos y hoy nos acompaña en este estudio el abogado Carlos Javier González Robles, también obviamente Fabi Guarneros. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y listos Paola, para Fabiola. platicar de este tema con una pregunta que ahorita se las vamos a hacer a todos ustedes en Twitter y te la hago a ti además directamente, Carlos. ¿La justicia en México se vende? ¿Se puede tener justicia más bien sin dinero? ¿Cómo lograrlo? Fíjate que ese planteamiento es un planteamiento que ha dado la vuelta durante muchos años en la mente de los juristas y también de los que son creadores de políticas públicas, en el sentido de cómo hacer para que exista un verdadero acceso a la justicia independientemente de los montos que puedan invertir, ¿no? Y yo te voy a contestar una vez. Estaba haciendo mi tesis de licenciatura y una persona muy querida por mí, un abogado ya mayor, le hice esta misma pregunta porque estábamos viendo que pasaban una serie de injusticias graves en el país. Sí. Le decía: oiga, licenciado, ¿por qué en México la justicia se vende? Y él me dijo: no te confundas, Carlos, en México no se vende la justicia, en México se vende la injusticia. Entonces, me parece que el planteamiento que tenemos que hacernos justamente es: si la justicia en un país como en este, en el cual el 95% de la población no puede tener acceso a los abogados, dado los altos costos que en ocasiones tienen nuestros honorarios, si realmente podemos hablar de un Estado de Derecho en el cual la gente no encuentra protección a sus derechos simple y sencillamente por no tener dinero. Entonces, yo te contestaría de una manera muy clara: no, en México la justicia no se vende, la que se vende es la injusticia, y desafortunadamente se vende mucho, se vende diario y se vende muy barata, que eso es lo peor de todo. Carlos, yo la replantearía para seguir con el tema. Ok, no se vende la justicia, ¿no? Entendiendo que quien imparte la justicia tendrían que ser, en este caso, los jueces, ¿no? Los que dictan la sentencia, y ellos podrían no venderla, pero te la hago al revés. Se compra hacer justicia, es decir, el que no tiene acceso a buenos abogados, que tiene que recurrir al abogado de oficio, que a veces está saturado de trabajo, no tiene los recursos, entonces no puede salir pronto o llevar un proceso con justicia, con equidad, con dignidad, con prontitud, porque en la pila del abogado de oficio hay más. El abogado de oficio generalmente no es muy bien pagado, tiene que partirse en 1000 cosas, a veces los casos pues ya no son atractivos por el mismo sistema. Entonces, el que exige la justicia tiene que comprarla. Pues mira, de alguna manera sí la tienes que comprar, la tienes que pagar, y eso es un problema estructural que ha tenido nuestro país desde que nacimos como país, bueno, incluso desde antes, en la época de la colonia, cuando existían las famosas audiencias, ¿no? Los oidores que venían de España, había que tener siempre un defensor que te pudiera promover la defensa de tus derechos. Y bueno, tú lo acabas de resumir de una manera brillante. Me parece que tu conocimiento de cómo funciona el sistema judicial mexicano es muy vasto. Tienes razón, la gente puede acceder a justicia gratuita, sí puede. Existen los abogados que son defensores de oficio y que yo, a diferencia de lo que piensan muchos de nuestros colegas, no considero que sean malos. Muchos de ellos son buenos, tienen grandes capacidades técnicas, pero lo que dices es totalmente cierto. Hay abogados que llevan 500, 600, 1000 casos vivos al mismo tiempo.
hay una incapacidad humana de una persona de poder atender a tantos asuntos. Entonces, mucha gente que no tiene el dinero y que puede acceder a estos servicios tiene que saber que en ocasiones se van a tardar tanto tiempo que la impartición de la justicia se quita de la característica de pronta y expedita que dice la Constitución, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que es un paliativo que el Estado mexicano inventó hace muchos años, bueno, en muchos estados en el mundo, el tener estos defensores de oficio, pero que la realidad es que no llevan al fin último, que es la impartición real de la justicia. Ahora, como resultado de todo esto que estamos empezando a plantear, me imagino que una de las principales consecuencias es la impunidad, porque si yo no tengo cómo obtener justicia, declarar un tema, defenderme de un asunto, pues ese caso se va a quedar impune. ¿Y eso cómo puede repercutir, por ejemplo, en la violencia de nuestro país que estamos viviendo el día de hoy? Mira, yo creo que se va generando una conciencia de impunidad, de arbitrariedad, de pensar que yo puedo hacer lo que yo quiera porque a mí nadie me va a hacer nada. Digo, lo acabamos de ver hace muy poco tiempo, hace un par de días, con los descuartizados que se encontraron aquí en Insurgentes, en Nonualco, Tlatelolco, y que al principio decían que no habían cámaras de seguridad, que no habían videos, que finalmente descubrieron que sí habían por ahí, milagrosamente aparecieron. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la gente empieza a ver esto desde sus derechos más básicos, que son violados, bueno, yo te voy a decir que la cosa es aún más grave. Hay gente que ni siquiera se siente susceptible de tener derechos y obligaciones. Y yo creo que en la medida en la cual estamos creciendo nuestros niños y nosotros mismos en un país en el cual no existe una consecuencia cuando se viola la ley, que finalmente la ley en México y en todas partes del mundo es como las religiones, lo que tienden es a que la gente se porte bien, que nos respetemos unos a otros. Cuando nos damos cuenta que podemos ser gandallas, que podemos ser abusadores, que podemos golpear a la mujer, que podemos abusar del trabajador, de todo lo que pasa en este país todos los días, evidentemente se genera esa cultura, que es una incultura más bien de la legalidad, de la impunidad, y en la cual pues estamos viendo ahora los resultados. Este año pinta para ser el año más violento en la historia del país. Y yo sí creo que tiene mucho que ver el hecho de que no hay capacidad de llevar a la gente ante la justicia. ¿Por qué? Porque si alguien comete un delito o incluso cosas que no son delictuosas, que no merecen cárcel, por ejemplo, ¿cuánta gente en este país pide prestado y no paga? Y no paga porque no le da la gana pagar. Y aquel que prestó porque tenía ahorros, porque tenía confianza, simplemente no lo puede recuperar. Y entonces vamos encaminándonos a un país en el cual estamos en una auténtica ley de la selva. ¿Qué es lo que pasa en otros países? Yo quiero poner el ejemplo, por ejemplo, del atentado que hubo en Francia en el Charlie Hebdo. A las 6 horas estaban todos los terroristas identificados y estaban muertos. En México, hasta la fecha, pues no sabemos ni siquiera qué pasó con los 43, no sabemos quién mató a Colosio, no sabemos una serie de cosas que no sabemos qué pasó con el cardenal Posada, si fue confusión o no, y quién lo mató. Entonces, ¿no? La verdad es que eso te va generando una cultura de impunidad, en la cual cada vez le jalamos un poquito más. Hoy no pago impuestos, a ver qué pasa. Mañana no doy de alta a mis trabajadores en el Seguro Social, a ver qué pasa. Y como nunca pasa nada, vamos generando esa cultura que se va expandiendo cada vez más en nuestro país. Eso es lo que es lamentable. Y el tema, lo acabas de tocar muy bien, cuando quieres denunciar un delito, por decirlo, en mi colonia veo que sí hay quien vende drogas, no una tiendita como tal, pero sí se identifican, ya se sabe qué esquina, o a lo mejor el del mototaxi, o tal. No denuncio porque justo, o sea, enfrentarme a la burocracia del Ministerio Público, donde a veces el que denuncia se vuelve la víctima, es un martirio. Y dos, si la autoridad niega que exista eso, pues entonces dices, ¿cómo voy a denunciar que existe si la propia autoridad primero dice que no hay cámaras, luego dice que no hay narco aquí, luego dice que bueno, sí, pero no es narcotraficante, es narcomenudeo? Y así nos vamos a encontrar cada caso en diversas partes del país, cuando la propia autoridad niega los delitos. Entonces el ciudadano se queda indefenso. Mira, yo creo que también es un poco esta cultura del eufemismo al que somos tan dados los mexicanos, ¿no? De no llamarle al pan pan y al vino vino, sino que todo, digo, Miguel Ángel Mancera tardó 6 años en negar, un día sí y otro también, que en la Ciudad de México existían cárteles de la droga. Bueno, ahorita lo estamos viendo, pues que nos mintió durante todo este tiempo. ¿Y qué va a pasar con esta persona? Va a ser senador de la República. Yo creo que también en ese contexto es que nosotros tendríamos que tener la posibilidad real de rebatir lo que nuestras autoridades dicen. Yo te voy a poner un ejemplo que le pasa a mucha gente que va a hacer denuncias al Ministerio Público.
te tienen esperando 5 horas, 6 horas, y luego te dicen que no te pueden tomar tu declaración porque fíjate que ya cambió de turno. Oiga, señor, estuve 6 horas ahí esperando a que usted me atendiera. Sí, pero ya, porque tenía yo unos detenidos y entonces, bueno. Y la solución es muy sencilla. La gente cree que no pueden hacer nada. Yo lo que siempre digo a la gente es, haz tu denuncia por escrito. Se pueden hacer denuncias por escrito. Y ahí no hay nada de que no denunciaste, que no hiciste. Tú metes tu denuncia, te la sellan y tú ya tienes la acreditación de que tú fuiste a denunciar un delito. Y si hay una autoridad que no le da seguimiento a estas denuncias, esa autoridad tiene una responsabilidad administrativa, penal y civil. Y en caso de tratarse de una persona muy importante también, tiene también responsabilidad política. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El marco legal de México no es un mal marco, es un buen marco legal. El problema es que la forma en la que las autoridades lo están aplicando hacen que sea sumamente difícil de aplicar y sobre todo de que se dé una auténtica defensa de los derechos de la gente. Carlos, perdón, aquí vamos a hacer una pequeña pausa, ya saben, el punto y coma al que ya estamos acostumbrados y volvemos con más. Ahí está la pregunta que les tenemos a ustedes en Twitter. ¿Creen ustedes que en México se puede hacer justicia gastando poco dinero? Volvemos. Qué bueno que está con nosotros aquí en Punto y Coma, porque estamos hablando de la forma de acceder a la justicia, por un lado, la otra, exigir la justicia y que no nos cueste, porque finalmente es una obligación del Estado. Para empezar, el Estado tiene que ser el proveedor de la seguridad de todo ciudadano, para empezar. Entonces, no debiera de costarnos, sin embargo, son procesos muy burocráticos, pero me encanta que Carlos Javier González nos estaba explicando cómo sí podemos hacerlo. Entonces, creo que eso también a la gente le va interesando mucho, cómo sí los pasos. Dijiste, me tardan 5 horas en el Ministerio Público, cambian de turno, yo ya estoy harta y puedo hacerlo por escrito. Así es. A ver. Mira, y esto se repite en todas las áreas del derecho. Hay algo que acabas de decir, tienes toda la razón. El Estado tiene la obligación de proveer la seguridad, lo dice el artículo 21 de la Constitución. Sin embargo, yo te voy a decir algo. Llega un momento en que te cansas de esperar que el Estado cambie las cosas. Digo, cuando uno tiene una cierta edad, yo recuerdo cuando éramos niños, pues era crisis cada 6 años y vas para abajo y tu papá perdía la casa y perdía el coche y perdías los viajes y todo. Bueno, llevamos mucho tiempo esperando que el Estado resuelva las cosas. Y yo con toda franqueza, tenemos elecciones en una semana. Yo no creo que las cosas vayan a cambiar, según que ya sabemos quién va a ganar, no lo sé, las encuestas dicen una cosa, luego dicen otras cosas. La realidad es que yo creo que si no tomamos nosotros como sociedad la acción de paliar todas las deficiencias que el Estado mexicano tiene, este país no va a cambiar. Porque quien quiera que llegue al poder, no creo, por lo menos yo no he visto en sus agendas una cuestión privilegiada para la impartición de justicia, de ninguno de los 3 que tienen posibilidades de llegar. Ninguno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos a esperar hasta que llegue otro, que sí lo crea, que sí lo piense. Lo que tenemos que hacer es nosotros como sociedad empezar a movilizarnos. Nosotros yo tengo un grupo de compañeros, soy egresado de la Escuela Libre de Derecho, también otros compañeros también de la Libre de Derecho, otros del TEC de Monterrey, de otros lados, que nos pusimos como meta justamente intentar como un movimiento social de nosotros, poner un despacho de abogados de bajo costo, donde la gente pueda acceder a la justicia. Me han preguntado, ¿por qué no lo hacen gratis? Bueno, sería a lo mejor hacerlo gratis. Damos las consultas gratis, si son gratis las consultas, tenemos un call center donde la gente nos habla. Pero también te voy a decir una cosa que nosotros hemos detectado. Tenemos cada uno de nuestros despachos, unos son notarios públicos, otros trabajan en otras cosas, hay financieros. Somos un equipo de amigos que lo estamos haciendo porque queremos ver que las cosas cambien en este país. Y ya no estamos dispuestos a esperar a que llegue un presidente para que lo cambie. Queremos tomar acción. No lo hacemos de una manera totalmente gratuita, lo hacemos de una manera muy económica. Te voy a decir por qué. Porque la gente no solamente tiene que tener un problema y saber que tiene un problema, tiene que querer cambiar su problema. Tiene que tener el deseo de cambiar su vida. Y te voy a decir dónde fue que esto nos pegó. Hubo en una ocasión que a mí me pidieron pues, que divorciara yo una señora que trabajaba para un familiar, que era una persona que estaba casada con un policía municipal de Naucalpan. Y pues el señor le pegaba de mañana, de tarde y de noche, y además como era policía no había nada que hacer, ¿no? Porque él tenía así muchas relaciones. Entonces la divorciamos, no le cobramos ni un centavo, todo salió muy bien.
¿Y qué hizo la señora una vez que se vio divorciada? Regresó con el marido. Regresó con el marido. Pero con el marido, que ya no era su marido, porque ya no estaban casados, ya estaban divorciados. Y además el marido estaba doblemente enojado porque ella lo había dejado. Entonces, se empiezan a dar círculos viciosos. Que te voy a decir también, la problemática de nuestro país es muy básica. Es muy básica porque deriva de una incredulidad. No tenemos confianza en el Estado, no tenemos confianza en las autoridades que imparten justicia ni las que la procuran, y la realidad es que no tenemos confianza pues porque tenemos sobradas razones para ello. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros creemos que hay que, como sociedad civil, hacer un esfuerzo también de parte de nosotros para poder terminar con este tipo de situaciones. ¿Cómo surge esta idea? Esta idea surge una vez, yo trabajaba en la Secretaría del Trabajo, tenía una secretaria que siempre llegaba tarde, siempre. Según esta señora, ¿por qué llega tan tarde? Pues ha de vivir muy lejos. A ver, tráiganme el expediente de tal persona. Ya me traen el expediente. Oye, pues no, vive aquí a 10 minutos. Entonces la mando a llamar, le digo, a ver, venga para acá. ¿Por qué siempre llega tarde? No, licenciado, es que vivo súper lejos. Le dije, ¿cómo va a vivir lejos si yo estoy viendo aquí que usted tiene su casa, que le está pagando con su crédito del Fobiste y está a 10 minutos? ¿Qué cree que me pasó? Que un día me salgo a trabajar, regreso a mi casa y ya no puedo meter la llave, porque mi marido le había cambiado las cerraduras a la casa, con mis hijos adentro, y se trajo una nueva señora a la que obligó a mis hijos que le dijeran mamá. Fíjate la trascendencia de todo eso, para ella y para los hijos. Oiga, ¿y usted no se defendió, no contrató un abogado? Ah, porque además el marido la acusó de abandono de hogar que existía en aquel entonces. Y dije, oye, ¿usted no se defendió, no fue con un abogado? Y me dijo, sí, fui con un abogado de oficio. Y lo que me dijo me dejó helado a mí. Me dijo, ¿sabe qué? Usted es mujer y usted no tiene derecho a nada. Su marido es el que tiene la razón. Entonces, yo empecé a pensar desde entonces, ¿cuántas veces al día se ha de escuchar esa frase en este país? Actualmente, esto fue hace como 15 años, actualmente se ha de seguir escuchando, tú eres mujer, no tienes derecho a nada, tú eres homosexual, no tienes derecho a nada, tú eres indígena, no tienes derecho a nada, tú eres jubilado, no tienes... Entonces, vamos generando no solamente una cultura de impunidad, sino hasta de sobajamiento de nosotros mismos. Yo he visto cómo corremos en México a los empleados. Así, te me largas ahorita y no te voy a dar ni un centavo porque yo soy amigo del presidente. Todos somos amigos del presidente, todos somos amigos del Papa, todos somos... Y la realidad es que no solamente a la gente le estás quitando, como el caso que les pongo, a sus hijos y su casa, le estás quitando su dignidad. Claro. Igual que al trabajador que corres y lo insultas y le dices, muerto de hambre, malagradecido, porque yo te mantuve durante tanto tiempo. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de ese tipo de situaciones que pasan en México, digo que somos un país racista, clasista, querramos o no querramos aceptarlo, esa es una realidad. Cuando nos damos cuenta de este tipo de condiciones es cuando nace la idea de nosotros decir, oye, la profesión ha sido muy generosa con nosotros. Cada uno tiene sus despachos, sus notarías, trabajan en bancos y todo esto, pero la realidad es que sí nos dimos cuenta que había que llegar a hacer algo. Entonces, es un proceso en el que estamos ahorita. Es como una labor social que tiene un costo también, porque el ciudadano no sabemos a veces valorar. Lamentablemente hay un dicho que es, si no te cuesta, no lo disfrutas. Es decir, si no pagas el costo, no sabes que lo valorar exactamente, ¿no? Entonces, pues también es una realidad. Mira, ya está el elemento lógico de que pues, si no tienes ingresos, ¿cómo se mantiene el proyecto? ¿No? Lo hemos de manera muy clara y deliberada, nos hemos mantenido apartados de cualquier ayuda de gobierno, de cualquier ayuda de partidos, porque cuando las cosas comienzan a politizar se echan a perder y se vuelven fuentes generadoras de corrupción. Y lo que nosotros no queremos es que pase eso. Entonces, le hemos invertido nuestro dinero, le estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y todo, pero sí queremos que la gente que se acerque también sepa que tiene, no le quiero llamar la obligación, pero sí un autocompromiso consigo mismo, decir, quiero cambiar y voy a hacer un esfuerzo porque mi vida cambie. Y ser paciente y esperar todo el proceso. Pero si te parece, Carlos Javier González, abogado, regresando del corte nos dices dónde está la página y seguimos con más preguntas. Que sí, con todo y usted gusto. Acompáñenos, pregúntenos ahí en el espacio después de la encuesta. Puede poner sus dudas, los casos que tiene, las inquietudes, para que aprovechemos aquí a nuestro abogado Carlos Javier González. Y pues la pregunta está ahí, ¿crees que en México se puede hacer justicia gastando poco dinero? @puntoycoma_tv, ahí están las respuestas, participan.
Infantil, digo. Ahora, tenemos muchos problemas, no nada más los mexicanos, la sociedad en general, pero bueno, hablando de los mexicanos, queríamos preguntarte también, ¿cuáles son las principales problemáticas por las que hablan con ustedes? Porque entiendo que tienen un call center que es gratuito. Platícanos, ¿qué tipo de problemáticas son las que aparecen? Nosotros hicimos una investigación sobre la realidad mexicana, cómo se van ingresando, qué tipo de asuntos en los juzgados, y básicamente son asuntos laborales, asuntos familiares de cuestiones de divorcios, pensiones alimenticias, cuestiones penales elementales, por ejemplo, de que, oye, vino la policía y se llevó a mi hijo y no sé ni dónde está. Les ayudamos a la gente a decir, oye, ¿cómo tienes que hacer para localizar lo que, ¿no? Y tenemos una fase que es un poco también crear un círculo virtuoso, que es ayudarle a la gente a que forme su empresa, es decir, ser agentes de cambio en el cual, punto, ahora pasa mucho con los millennials ya no quieren ser empleados, y si ellos no quieren ser despedidos, pues entonces mejor que no se empleen y que pongan un negocio propio, que además eso es un círculo que empieza a generar empleos, contribuciones, seguro social, ¿no? Mejoras la vida de la gente. Son básicamente las 4 con las cuales nosotros salimos. De todas estas, las que más nos llegan siguen siendo cuestiones familiares, divorcios, maltratos infantiles, pensiones alimenticias, guarda y custodia, que además el Distrito Federal es una entidad federativa que está muy evolucionada en ese sentido. Aquí está prohibido que no te dejen ver a tus hijos. Y en la Ciudad de México todavía existen muchas personas que dicen, si no me das lana, no te dejo ver a los hijos. Pues si tú no estás tal cosa, pues yo no te dejo ver al hijo. Los abogados le llamamos, es cuando te empiezas a agarrar a hijazo. Te pego con el hijo y tú me pegas con la hija. Y el problema es que quien sale más perjudicado son los hijos, ¿no? Claro. Eso es lo que más percibimos como problema. Y yo también creo que de ahí viene, fíjate, un poco lo que platicábamos al principio, cómo se manifiesta esto ya fuera del círculo familiar. Oye, pues tú ves que lo normal es que tus papás se agarren a trancazos, pues esa es la forma que tú ves que se arreglan las cosas en el mundo, ¿no? Y tú sales y generas violencia y eres violento porque es lo que viste en casa. Y peor, hay veces que te dice los propios papás, pues te aguantas porque para eso es tu marido y aquí no queremos divorcios, ¿no? Así es. Y dices, uy, ni el apoyo familiar a veces está, ¿no? Mira, yo creo que, te voy a decir una cosa, este es un, no le quiero llamar un movimiento porque finalmente es una iniciativa, como te cuento, de nosotros, que sí queremos contribuir de alguna manera a la generación de conciencia. Es muy importante que la gente tenga ganas de defender sus derechos. Si no, nunca vamos a acabar con las cosas que pasan en este país. Si nosotros no somos capaces de generar en la gente ese deseo de decir, con toda la dignidad, a mí me respetas, va a seguir pasando lo que pasa en este país. La trata de blancas, la trata de niños, platicábamos fuera del aire la parte de el maltrato animal, la deforestación. Oye, ¿qué es la ley de la selva? Entonces, tenemos que ir generando también esa cultura de manera tal que la gente se anime a acercarse a nosotros o a cualquier otra institución. Hay instituciones de gobierno que también hacen esta labor. Lo que pasa es que lo hacen muchas veces con un interés político, que es donde las cosas dejan de funcionar, ¿no? Oye, pero a ver, dinos, ¿dónde es la página y Mira, si te sabes el número del call center? Nosotros tenemos una página que es www.abogadosata.com. ¿Por qué ATA? Porque nuestro nombre es Abogados a tu alcance. El concepto que nosotros tenemos es que la gente pueda acceder a un abogado cuando lo necesite y desde donde lo necesite. La idea es empezar a abrir sucursales. Ahora tenemos una en Polanco y estamos por abrir otra en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, pero queremos estar cerca de la gente de manera tal que la gente pueda acercarse en el momento en que lo necesite. Bueno, ¿qué pasa si tú vives en Saltillo y allá no tenemos una sucursal? Entonces, hablas al call center, que es un número 01800 gratuito, y te damos la consulta a través de teléfono o te la podemos dar en línea a través del internet. Nos hemos apoyado mucho de la tecnología. Desarrollamos un software de nosotros mismos que nos permite, algo que nos tarda mucho a los abogados, porque luego cobramos tan caro, es que se requiere mucho estudio de leyes, ¿no? Entonces, para dar una respuesta de un tema en específico, va a estar 4, 5, 6 horas para podértelo dar. El software que diseñamos lo que hace es que tú le metes las palabras claves de la problemática que te está presentando el cliente y te da de inmediato la respuesta. Eso nos permite economizar tiempo y poderle dar al cliente
la asesoría en un costo real, ¿no? Claro. Esta herramienta que dices, este último tema de tecnología, la verdad me está sorprendiendo lo que me dices, porque es un software que tendría que estar en todos lados. Justamente en el programa anterior, en el noticiario de Excelsior Informa, tenía yo una entrevista sobre el tema de Estados Unidos, lo de los niños, la separación, que decíamos, es que ahorita el tema fiscal, tienen 700,000 casos que no están resueltos de inmigración, porque no se dan abasto, sí. Tienen miles de casos y como lo decías, no hay capacidad humana que pueda cubrir todo eso. Pero con un software que se desarrolle, por ejemplo, no de este estilo, pero es el principio, me imagino, de lo que podría llegar a ser la tecnología, ¿ves que se esté replicando? ¿Ves que se estén apoyando a los abogados de esto? Porque si no, sería para copiarles. Nuestros abogados sí. Y te voy a decir una cosa, porque nos lo han dicho, oye, ¿por qué no mejor licencias el software, se lo vendes a los grandes despachos, te vuelves millonario y te vas a vivir a Cozumel? Sí, pero no cambiamos nada. Porque los grandes despachos, si tienen un software como este, lo que van a hacer es seguir cobrando caro a la gente que tiene dinero y vamos a seguir dejando un número importante de mexicanos al margen de lo que es la impartición de justicia. Claro. Entonces nosotros por eso, y es un software que nos ha costado bastante dinero y es un software que lo estamos haciendo porque ¿qué es lo que pasa? El software empieza a aprender. Empieza a aprender porque ya con las variables que le vas metiendo, ya sabe que hubo un asunto donde el señor Juan Pérez le pegó a la señora Juana Pérez con 4 hijos y no tenían tas. Y tal vez dentro de 2 meses o dentro de 6 meses llegue alguien que tenga exactamente los mismos parámetros de variables. Hombre, mujer, se golpean, los hijos, y entonces el software ya te va a dar la respuesta a él solo. Va a llegar un momento en que esto no necesite tener un abogado detrás que te esté organizando la información. Porque además, como hace rato decíamos, la problemática de los mexicanos se va repitiendo de manera muy consistente. No tenemos casos sofisticados, no tenemos ningún caso así muy sofisticado acá en este que le llamamos ATA, abogados a tu alcance, porque le queremos llamar a tu alcance porque lo puede hacer por teléfono, lo puede hacer en línea, lo puede hacer en sucursal y además a tu alcance económico, porque la verdad es que es muy barato. Lo que nosotros queremos es que llegue un momento en el cual tengamos eso, lo podamos hacer de manera libre, es decir, tú te metes al software de manera libre y metes tus variables, como seguramente lleva un caso como el tuyo hace tiempo, te va a dar la respuesta en automático. Claro. Y esto lo que va a hacer es que la justicia se pueda hacer una justicia por propia mano, pero no en el concepto inadecuado de yo me hago justicia por mi propia mano y voy y mato a alguien, exacto, sino que ya puedes tener un poco más de información. Yo viví en Francia algunos años y algo que a mí me maravillaba de allá. Allá los policías te pueden detener cuando quieran y por lo que quieran, pero obviamente tienen criterio. ¿No? Pues aquí me dices que un policía de aquí también lo puede hacer, le corres, ¿no? Sí, pero ellos antes de ser policías estudian Derecho durante 3 años. Entonces estudian Derecho durante 3 años y tienen una connotación clara de lo que son los derechos de las personas. Pero también los jóvenes, los muchachos estudian Derecho en la secundaria, en la preparatoria. Aquí, bueno, yo estudié civismo, que me acuerdo que era de carcajada esa materia, porque no había la intención de dignificarnos como ciudadanos y como individuos. Eso es lo que tenemos que llegar a hacer. No va a venir del gobierno. Con iniciativas como esta, que yo espero que sea exitosa, yo espero que podamos contribuir al cambio de muchas personas, creo que si la sociedad más bien replicamos iniciativas como estas, las cosas van a poder cambiar más rápido. Ver el negocio como también una contribución social, eso se me hace algo mágico. Vamos a una pausa, un punto y coma y volvemos con más. Ahí tenemos la pregunta del día. ¿Creen ustedes que en México se puede hacer justicia gastando poco dinero? Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Punto y Coma y también agradecer su participación en redes sociales y sus preguntas. Hay 2 muy interesantes de Francis Hughes. Dice, en los juicios en Estados Unidos se habla del salario de un abogado por hora. En México, ¿hay algo parecido o cómo es el cobro que te hace un abogado en promedio? Esa es una. Y la segunda la hilo porque también tiene que ver con el tema. ¿El cobro es lo mismo por robo que por homicidio u otro tipo de delitos, violencia familiar, etcétera? Mira, sí, en Estados Unidos efectivamente la profesión está muy regulada, lo cual a mí me parece muy bueno. Para empezar, están colegiados obligatoriamente, en la cual si tú no estás colegiado,
no puedes ejercer. Y si tú cometes alguna equivocación o algún acto de corrupción, la barra de abogados te juzga y te pueden quitar tu cédula. Bueno, aquí tenemos una barra de abogados que no funciona de la misma manera, es de afiliación potestativa, es decir, tú puedes o no puedes. Pero bueno, en Estados Unidos sí regulan incluso hasta los salarios. México también tiene una situación igual, en la cual te proponen, en una ley que es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, te proponen un arancel de cuánto tienes que cobrar en porcentaje en función de cada cosa que hagas. Si es por un contrato, tanto. Si es por intervenir en una audiencia, tanto. Sí viene, pero es una sugerencia, no es obligatorio. ¿Qué es lo que esto da como resultados? Que existan abogados que te lo digo con toda franqueza, o sea, te dicen, oye, ¿quieres que lleve tu asunto penal porque está muy grave y todo? No, me tienes que poner aquí ahorita $1,000,000. Entonces yo empiezo, y son los grandes abogados de México, ¿no? Entonces, es sugerencia, pero no es obligación. Así funciona en nuestro país. Ahora, ¿cómo se cobra primero si se cobra igual un homicidio que un robo? Mira, en el mercado no, en el mercado te van a cobrar en función de la dificultad o en función de tu capacidad económica, ¿no? A ver cómo ve el abogado, cómo ve a mi cliente, más o menos dónde vive y todo. Nosotros no lo hacemos así, nosotros lo que estamos haciendo, y es una fórmula que lo estamos implementando y esperamos que tenga éxito, es nosotros le determinamos al cliente un pago mensual que puede ir de 1,500, 1,600, 1,800 en función de la dificultad de su asunto, durante el tiempo que dura un juicio. Yo sé que hay gente que va a decir, oye, pero si el juicio dura 10 meses vas a pagar 18,000 pesos, sí, pero si el juicio dura 10 meses con otro tipo de sistemas, la gente va a cobrar 50,000, 100,000. Mira, lo vemos mucho con el abogado que nosotros le llamamos el coyote, ¿no? El coyote que tenemos afuera de juzgados y que está ahí en el metro y estos que te dicen, te llevo tu asunto, quiere que la divorcie, deme 5,000 pesos y yo le llamo y ni te divorcian ni los vuelves a ver, no todos, no quiero generalizar, pero sí hay muchos. No, sí, yo encontré un caso de una amiga que acudió a mí porque estaban llevando un juicio de alguien que había entrado al reclusorio y no. El abogado que se encontró justo como abogado coyote, de entrada le pidió 7,000 pesos para dizque los trámites y que le tenía que pagar al juzgado y que para ver el expediente, nunca jamás. Sí, mira, desafortunadamente es algo que pasa. Y nosotros no podemos ser ingenuos, o sea, sabemos que nuestra profesión es una profesión que tiene un desprestigio muy importante y no ha sido gratuito, ¿eh? Existen muchos abogados de ese tipo. Nosotros que estudiamos en la Libre de Derecho, que está en el mero centro junto a la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues los veías todos los días, desde que éramos estudiantes. Entonces, lo que se debe de hacer es darle a la gente acceso a abogados decentes, honestos y profesionales, para que no se pueda dar esta situación en la cual te cobro 5,000, nunca te vuelvo a ver hasta que necesite dinero, oye, dame otros 5,000, dame unos 10,000, ¿qué más es lo que pasa? Entonces, nosotros lo que hacemos es, la gente tiene acceso a nosotros 24 horas al día y la gente sabe cuánto le va a costar su asunto. Oye, pero si lo que está en juego es una casa de $10 millones, pues qué bueno por el cliente. A nosotros nos cuesta el mismo trabajo recuperar una casa que cuesta 100,000 que una que cuesta 10 millones. Entonces, es un poco democratizar el derecho, es lo que nosotros queremos, que se democratice y como decíamos al principio, que la gente lo asuma como... No puedo decir que asuma tener derechos como un derecho, sino como una condición natural. Por el simple hecho de ser humano, tienes derecho a que se te defienda. Ese rato decíamos algo fuera del aire. Estamos evolucionando mucho en algunas cosas en la Ciudad de México. A mí me emociona saber que somos una ciudad en la cual reconocemos a los animales como seres vivos sintientes y les empezamos a dar una serie de derechos por ahí de manera velada, porque las teorías del derecho dicen que no pueden ser sujetos de derechos y obligaciones, bueno, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de una realidad que es lacerante, que es el maltrato hacia los animales y a los seres más indefensos. Bueno, ya estamos ahí, pero todavía no podemos acabar de darle justicia a los seres humanos. Claro. Entonces, yo creo que es importante, porque los gobiernos lo hacen de relumbrón para salir luego en las noticias y salir luego en los periódicos diciendo el aplauso fácil, ya y me voy y a ver ahora quién se hace cargo, sin darse cuenta de lo que eso realmente implica, ¿no? Los matrimonios homosexuales, que ahora pues ahí anda hay un candidato, el del PRI, Miquel Arriola, que él dice que no es homofóbico, pero todos sus pronunciamientos sí lo son, y que hay que echar abajo. Entonces, bueno, ¿cuál es la obligación del Estado? El Estado tiene como obligación mantener la justicia, no la moral
La moral, eso es una cuestión personal de cada quien. Subjetiva, mi moral es una, la tuya es otra, la de la gente del auditorio que nos escucha es otra. Entonces, sí creo que en la medida en la cual la gente pueda tener conocimiento de qué es lo que realmente tiene derecho de hacer, va a poder encontrar tranquilidad en su vida y sí creo que van a poder empezar a evolucionar. Ahora, todos en Twitter, que les agradecemos obviamente por estarnos echando la mano con sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos preguntando, ¿creen que se puede obtener o no justicia en México gastando poco dinero? En los porcentajes, 23% dice que sí, 77% todavía dice que no, pero ya hoy estamos aclarando que sí se puede y ya vamos viendo cómo. Y por ejemplo, Motores dice: con poco y con suficiente dinero, depende con qué tipo de influyentismo esté tu juicio y en manos de qué juez. Y creo que ahí el tema del juez es otro asunto, ¿no? Que tal vez no compete tanto al abogado, pero sí ustedes se relacionan directamente con ellos y casi que los ven y ya los identificaron. Ay, mira, me la va a hacer de jamón. Yo te voy a decir que sí pasa, ¿eh? Lo que dice esa persona que escribió, sí sucede. Cada vez menos. El aparato judicial está cada vez más profesionalizado. El problema es que siguen siendo muy poquitos. Un juez de distrito gana más de 150,000 pesos al mes. Un ministro de la Corte gana 400,000 o 500,000, que eso también es un escándalo, ¿no? Pero bueno, la corruptela que te pide ese pequeño abogadito que lo ves afuera de los jueces, que te dice, dame 5,000 porque le voy a dar al juez. Eso no es cierto, los jueces no se venden por esas cantidades, ya no lo necesitan, ha mejorado su ingreso. Pero acá hay una cuestión de lo que decía esta persona también que es muy importante. ¿Qué pasa cuando el juez, porque los jueces sí hay ocasiones en las que reciben línea, les hablan y dicen, oye, en este asunto que gane el señor, porque es compadre del señor gobernador, el influyentismo, como lo ponen aquí. Y allí mismo tenemos que hacer sinergias, nosotros y ustedes, los medios de comunicación. Porque te voy a decir una cosa. ¿Cómo empiezan a cambiar las cosas en el país? Cuando empezamos a tener redes sociales y empezamos a denunciar, se hace viral que un gobernador perengano se compró un Ferrari para su hijo y que y empieza el repudio social. En la medida en la que eso lo podamos también aplicar a los aspectos de la impartición de justicia, denunciando la impartición de justicia, la mala praxis en la impartición de justicias, va a ser un esfuerzo compartido que la finalidad es mejorar el país. Entonces, sí es cierto, sí pasa, quien tiene más influencia es quien realmente ve más rápido que el derecho se le puede aplicar, pero eso es lo que tenemos que acabar. No podemos solos los abogados, necesitamos sí de una alianza social con los medios de comunicación. De hecho, yo he hablado con una academia de periodistas de radio y televisión sobre una situación así y estamos en muy buenos términos para cuando sea necesario, cuando sean cuestiones de escándalo, de una negligencia tan grande que violente los derechos fundamentales de una persona, hay que hacerlo público. Pues Carlos Javier, pues ya también abran su cuenta en Twitter y en Facebook, porque de verdad es como se pueden visibilizar los temas. Y quiero decirlo, hoy toda la acción gubernamental a favor de estos niños separados es gracias a la presión de redes sociales. Si no, las redes sociales, desde los ciudadanos comunes, UNICEF, Derechos Humanos y toda la Redim, no estuvieran presionando en redes sociales, otra cosa sería de los cónsules hablando con los mexicanos. Entonces tienes toda la razón. Vamos a hacer una pausa. Ya saben, la pregunta @puntoycoma_tv. ¿Crees que en México puede hacerse justicia gastando poco dinero? Participa, por favor.